fascinante. David, rey de la alabanza. David, rey de la alabanza. Él no solamente fue el rey de Israel, pero David fue el rey de la alabanza. Vamos a mirar rápidamente cómo por medio de la gratitud y la exaltación a Dios se rompen cadenas y se liberan ataduras. Déjeme hacerle una pequeña reseña, hacerle un pequeño resumen, una mini biografía de quién fue el rey David. David, y es interesante la historia de este hombre, tuvo muchos éxitos y también fracasos. David nació en el año 1040 antes de Cristo en la ciudad de Belén, 9 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. Vaya tomando noticas porque le van a servir a usted, van a ser muy útiles. Escuche, David nació en el año 1040 antes de Cristo en la ciudad de Belén, a 9 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. Entonces, hoy ya como que nos estamos ubicando, y si usted no sabía, pues ya lo sabe hoy. La ciudad de Belén está 9 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. Interesante, ¿verdad? No es muy lejos la distancia entre Belén y la ciudad de Jerusalén. Miqueas, profeta de la antigüedad, había dicho, capítulo 5, versículo 2 de Miqueas: y tú, Belén, Belén Efrata, ciudad pequeñita entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, el que será Rey en Israel. ¡Qué lindo! Entonces, en la misma ciudad de Belén nació también ¿quién? Jesús de Nazaret. David nació en Belén, Jesús de Nazaret nació en Belén. 9 kilómetros al sur de Jerusalén está la ciudad de Belén. David, hombre de Dios, un rey sobre Judá, y a los 30 años de edad, y luego a los 33 años sobre todo Jerusalén. Interesante, otra similitud entre David y Jesús de Nazaret. El Señor empezó, Jesús de Nazaret, su ministerio a los 30 años de edad. David fue rey sobre Judá a los 30 años y luego también sobre Jerusalén a los 33. ¿Cómo era David? Les voy a pintar un cuadro. Cuando estuve en Europa, miré la famosa estatua, la imagen de David que fue hecha por, ¿alguien se acuerda cuál fue el escultor? La escultura de David, ¿quién la hizo en la época del Renacimiento? Miguel Ángel. Sí, estuve allí en Europa y quedé fascinado de ver el David de Miguel Ángel. Un hombre, Miguel Ángel hizo una escultura realmente de un hombre hermoso. Pero déjeme decirle cómo era David. Sí, él no era feo, pero no era muy alto. Le voy a contar rápidamente. David, bajito de estatura, rubio, lo describen, de cara hermosa, de cuerpo bello, de poderosas fuerzas físicas, un gran atractivo personal. David era un muchacho muy atractivo, un hombre valiente, extraordinario músico y gran adorador de Dios. Oiga, qué cantidad de cualidades las de David, ¿no le parece? De razón que el diablo le tiró tanto. ¿Ustedes creían que el diablo solamente le tira a los feos? No, el diablo también le tira, como dicen en Colombia, a los pupuchurros, a los bien parecidos. Así era David. Y el diablo le tiró a David. ¡Qué cantidad de cualidades! Mire, yo quiero que las escriba, por eso se las voy a repetir rápidamente cómo era el rey David. Bajo de estatura, rubio, de cara hermosa, de cuerpo bello, de poderosas fuerzas físicas, un gran atractivo personal,
un hombre valiente, extraordinario músico y gran adorador de Dios. Cantidad de cosas bonitas que tenía David. Muchos envidiaban a David. Pero además de eso, le cuento un poquito más de la historia de David. David fue escudero del rey Saúl y Dios lo estaba preparando para ser rey, pues esto le dio una gran oportunidad de aprender las artes del gobierno y las artes de la guerra. Escudero del rey Saúl, como quien dice, no solamente guardaespaldas, sino guardapechos, el escudero del rey Saúl. Es decir, él, como dicen hoy más popularmente, el que le hacía la segunda al rey Saúl, lo cuidaba. Así que David, ahí respirándole al lado del rey Saúl, aprendió las artes del gobierno y aprendió las artes de la guerra. Él vio cómo se hacían las guerras. En efecto, David, otro asunto, mata al gigante Goliat. ¿Sabe cuánto medía el gigante Goliat? La Biblia nos habla de pies. Nuestros televidentes que nos están viendo hoy allá en Estados Unidos saben lo que es pies. Y ya tienen una idea cuando dicen, yo he escuchado, incluso a los puertorriqueños también, dicen, chico, ese hombre tenía 4 pies y medio. Y ellos ya saben más o menos cuántos 4 pies y medio. La Biblia nos habla también muchas veces de pies. Pero le voy a decir cuántos metros tenía o medía el gigante Goliat. Medía 2 metros y 85 centímetros. ¡Qué barbaridad! Era un verdadero gigantón el Goliat. Goliat, el que mató a David, Goliat, el gigante Goliat, medía 2 metros y 85 centímetros. Usted ha visto casi 3 metros, cualquiera se asusta. Esas piernas, esas manos. Pero además el asunto es que Goliat no era un gigantón obeso, de esos que andan rechonchos y no se pueden ni mover, no. Goliat era un hombre bien desarrollado, con sus 2,85 metros de estatura. La armadura, la sola armadura de Goliat, ¿cuánto pesaba? 70 kilos. ¿Cuántos pesan aquí? 70, 75. Bueno, era como cargarse a alguien así encima y andar con él y poder correr con él. Goliat pesaba, la armadura de él, 70 kilos. Y la sola punta de la lanza de Goliat, como nos la describe la Biblia, pesaba 8 kilos. Bárbaro, la punta de una lanza, 8 kilos. ¿Cómo sería la punta de esa lanza? Algo verdaderamente descomunal. Pero David mata a Goliat y se convierte en el comandante de los ejércitos de Israel. Además se convierte en yerno del rey. Es un héroe popular de la nación. Subyuga completamente a los filisteos. Y déjeme decirle cuántos pueblos que eran enemigos de Israel, David los sometió. Miren, vaya anotando. David completamente derrotó y sometió a los filisteos, a los moabitas, a los sirios, a los idumeos, a los amonitas, a los amalecitas y toda nación enemiga de Israel. Nombré nomás unos 6 o 7 pueblos, pero David venció a toda nación enemiga de Israel, desde el río Grande Nilo en Egipto hasta el Éufrates en lo que hoy es Irak. Recuerda que hace como más o menos mes y medio hablamos de las victorias de Israel sobre precisamente los pueblos enemigos, y que la tierra prometida en el Antiguo Testamento, la tierra que Dios le prometió a Israel, era desde Egipto en el río Nilo hasta el Éufrates, que es como más de la mitad de Egipto hoy. Tremendo. Israel no tiene su tierra prometida. Israel hoy tiene una franjita chiquita, y a pesar de eso le están haciendo la guerra. Y pueblos como los palestinos, que dijimos nunca fueron una raza,
nunca fueron una nación, nunca fueron una etnia, sino que son jordanos metidos por los países árabes a la fuerza allí, y ahora hasta mienten descaradamente y dicen la tierra que tenían los palestinos. ¿Cuáles palestinos? Los palestinos son una nación sacada de Jordania. Entonces, la verdadera tierra de Israel era desde Egipto hasta el río Éufrates, y dijimos, en la Biblia está, que el dominio absoluto, total de la tierra prometida, solamente ha habido una vez que Israel ha tenido ese dominio, a través del rey Salomón. Pero bueno, estos son detalles para mencionarles nuestro tema de hoy: David, rey de la alabanza y la exaltación a Dios. Basta nomás con que miremos el libro de los Salmos para decir que es, como lo han llamado muchos teólogos, el cancionero eterno. El libro de los Salmos es el cancionero eterno. Bien, en Maón, para terminar parte de la historia de David, David se casa con Abigail, una mujer rica y talentosa. Pero ahora, después que les he hablado un poquito de David, permítanme decirles los secretos de David, especialmente en la alabanza y exaltación a Dios. A veces no hemos comprendido la pureza, la riqueza de toda la exaltación a Dios de la alabanza. Primer secreto de David: David ministraba bajo la unción del Espíritu Santo. Es decir, David alababa a Dios bajo la unción. Dios quiere que tú también aprendas a alabarle bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando venimos, como esta mañana, hemos cantado tan delicioso, hemos adorado al Señor, sentimos la presencia de Dios, se libera poder, como por ejemplo ese coro tan lindo, esa canción antigua que hemos cantado: hoy hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió, en la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Cuando alabamos a Dios, se libera poder. Pero ¿qué es lo que libera el poder? ¿O quién libera el poder? El poder lo libera el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Un corazón quebrantado, como ustedes lo han tenido. Últimamente yo he estado tan contento de verles a ustedes alabando a Dios con esa libertad, con esa unción. Hay poder en Jesús. Cantamos, hay poder, y sentimos el poder, y el poder lo da el Espíritu Santo de Dios. Y permítame, de paso, decirle que cuando David ministraba o cantaba o adoraba a Dios, los espíritus malignos tenían que huir. Dios quiere, entonces, conclusión, oiga bien, conclusión para ti y para mí. Dios quiere que cuando alabemos a Dios, los demonios se vayan, los espíritus malignos tengan que huir. Primer libro de Samuel, a ver, ahora sí, abra su Biblia conmigo rápido. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, rápido, fascinante historia. Primer libro de Samuel 16, y leemos los versículos 14 al 23. Una historia bonita. Cuando David alababa a Dios, los espíritus malignos huían. Escuché lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 16, y los versículos 14 al 23. Escuche cómo empieza. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera cosita, este era el rey Saúl. Se apartó la unción de Dios porque Saúl fue malo, rebelde, desobediente, perdió la bendición de Dios, y entonces fue un espíritu malo. Cuando dice espíritu malo de parte de Jehová o de Dios, significa que Dios permitió que el diablo atormentara a Saúl. No significa que fue Dios mismo el que lo hizo así, sino que dejó que un espíritu malo atormentara a Saúl. Versículo 15, primer libro de Samuel 16. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti
el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. ¿Se da cuenta? Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Una pausa ahí también. Saúl, todo lo que le interesaba era alguien que tocara bien, que fuera un genio con el arpa, con la trompeta, con el instrumento. Saúl pensaba que el secreto estaba solamente en tocar bien. Y hoy tenemos genios de la música, genios incluso profanos, que tocan bien, pero no tienen al Espíritu de Dios. La clave no está solamente en tocar bien. ¿De qué nos sirve una orquesta que toque bien si no tiene la unción del Espíritu Santo de Dios? Y hoy día tenemos muchos, afinan bien, se mantienen en la nota, cantan entonados, tienen lo que se llama en la música la métrica, la medida, cantan con todas las leyes de la música del pentagrama y tocan con el pentagrama perfecto. Y un buen profesor de música dice: perfecto, qué ejecución tan magistral. Pero no está solamente en tocar bien. Saúl solamente quería que tocaran bien. Y él pensaba que el secreto era que él creía que el diablo oía a alguien tocar bien. Eso era lo que creía Saúl. Y el diablo decía: uy, este tipo toca muy bien la trompeta. Uy, ese toca muy bien el decacordio que había en aquel entonces. Uy, ese toca muy bien el arpa. Huyamos, vámonos de aquí. Y el diablo no se asusta por alguien que toca bien. El diablo se asusta por alguien que tiene la unción del Espíritu Santo. Sí, Señor. El diablo admira al que toca bien, pero no le huye. Vea lo que dice la Biblia. Vamos a 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, añádale a la biografía, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Qué cantidad de cualidades que ya las dije en la biografía, pero faltaba una. ¿Cuál? La última, que está en el versículo 18 de 1 de Samuel 16. ¿Quién me la puede decir en voz alta? Le escucho. Esa es. Y Dios estaba con. Esa era la mejor cualidad de David. Sabía tocar bien. Era pupuchurro, valiente, tenía todas las cualidades naturales. Pero la mejor de todas de David, Jehová estaba ¿con quién? Con David. Gloria al Señor. Hoy tenemos gente que toca bien, pero no tiene la unción. Hoy tenemos gente en las danzas cristianas, y qué hermoso. Hay algunos que realmente lo dejan a uno sorprendido. El paso allá, el manto acá, y hay cosas hermosas. Pero he conocido gente que tienen un espíritu de rebelión y de desobediencia ahí dentro, de crítica maligna, no constructiva. Personas que lo hacen bien, pero son amargados o amargadas. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Y Saúl, veo el versículo 19, envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y aquí viene la parte crucial. Escuche, primer libro de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, el escudero ahora del rey, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor,
y el espíritu malo se apartaba ¿de quién? De él, de Saúl. De paso, otra conclusión. Sí que estamos aprendiendo hoy cosas tremendas en la palabra. Mire, hay malestares, ojo y oído, atención. Hay malestares en mucha gente. Jaquecas, dolores de cabeza, depresión, debilidad. Conozco personas así. Hasta cristianos han llegado a caer en lo mismo. Que un día como hoy, por ejemplo, están tan estresados que no les dan ganas de levantarse ni siquiera para ir a la reunión en el templo para adorar a Dios. Yo he visto mucha gente así, cansados, adoloridos, hartos de la vida, enfermos, que parece que les hubieran apaleado la espalda y el cuerpo y se sienten, y preciso, el día que es para adorar a Dios, donde se va a alabar al Señor, el diablo los mantiene más cansados. Hay gente enferma que lo que necesitan no es un medicamento. Hay gente enferma que lo que necesita no son vitaminas, ni ensures, ni cosas de esas. Hay gente enferma que lo que necesitan urgentemente es ser liberados de un espíritu maligno. Mire lo que dice la Biblia de Saúl. David tomaba el arpa y tocaba, y Saúl tenía alivio y estaba ¿cómo? Mejor. ¡Qué tremendo! Dos conclusiones. Una, espíritus malos y gente rebelde y desobediente sufren de cansancio, sufren de fatiga emocional. La fatiga emocional es ganas de no hacer nada en la vida. Y el diablo tiene a muchos encapsulados, los tiene anidados en esa jartera y en esa enfermedad. ¿Qué siente usted? Y le dice, achaques. ¿Y qué achaques? Achaques de la vida. Achaques de la vida. El diablo puede estar ahí. Achaques, cansancio, desgano. ¿Desgano de qué? No quiero hacer nada. ¿Y qué es lo que no quieres hacer? Lo que menos quiero hacer es ir a la iglesia y alabar a Dios. Póngale la firma. Hay personas que no están aquí hoy por eso, porque tienen desgano, preciso ese día. Pero el día del partido en el estadio, el día de la obra de teatro, uno puede verlos haciendo colas ahí de pie 2-3 horas. El día del concierto del rock al parque, si es a las 2 de la tarde, llegan a las 8 de la mañana. ¡Juemichca! No, es que si no llego temprano no puedo entrar al parque Simón Bolívar. Y usted los ve. Y puede estar lloviendo. Y para eso sí, pueden hacer 6, hasta carpas ponen, 6 colas, 6 horas de cola y otras 6 adentro. Y hasta carpas ponen y duermen ahí. Oh, si así fuera para las cosas de Dios. Pero el día que es para adorar a Dios, les pasa igual que Saúl. Saúl estaba achacado. Y la Biblia dice, David tocaba y Saúl tenía alivio. ¿Y cómo estaba Saúl? Mejor. Gloria a Dios. El diablo no mete cansancio cuando es para adorarle a él. ¿Recuerdan lo que mencionamos de lo que hubo en el Rock al Parque? ¿Qué grupos estaban allí? Luciferian, el diablo, the Antichrist, el anticristo, todo lo que sea opuesto a Dios. Lucifer, diablo, el anticristo, ¿sí? Policarpa y sus viciosas. Esta mañana me llamó a la hora del programa radial una pobre señora católica. Me llamó otra señora, 22 años, su hijita, se la sonsacó un tipo de la casa, la metió en la droga, una niña juiciosa, y ahora ¿sabe qué? Esa niña de 22 años duerme en la calle y está degenerada con ese tipo. Terrible. Esos son los resultados de todas estas cosas. Esos conciertos que son 90% en honor a Satanás y 10% en honor al ser humano. Bueno, pero la Biblia nos dice que Saúl tenía alivio y está mejor, y el espíritu malo
¿Qué dice la Biblia? Se apartaba de él. Primera de Samuel 16:23. El espíritu malo se apartaba de él. Mis hermanos amados, donde hay alabanza y donde hay unción, hay liberación. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Sí, definitivamente, en la alabanza hay liberación. Por eso nuestro tema de hoy, David, rey de la alabanza. Qué maravilloso. Cuando alabamos a Dios, cuando adoramos a Dios bajo la unción, algo sucede maravilloso. Los enfermos son curados, los atormentados por espíritus son liberados. El verdadero cántico nuevo está bajo la unción del Espíritu Santo. Debemos aprender a cantar y a ministrar en el Espíritu Santo de Dios. Siempre he mencionado una congregación que existe en Portland, se llama la ciudad, estado de Oregon, en los Estados Unidos. La iglesia se llama Bible Temple, templo bíblico. Oiga, es increíble. Allí hay una orquesta espectacular. Y a veces en las pausas de la alabanza, cuando todo está en silencio, normalmente sucede, cualquier instrumento se vuelve el instrumento principal, el que tiene la melodía, el que lleva la batuta. Y en esa iglesia suceden cosas espectaculares. A veces un violín, y un violín tocando el violín, y hay una unción tremenda, y la gente comienza a derramar lágrimas. Yo me acuerdo de una iglesia aquí en Colombia donde vi algo parecido. Era una niña, adolescente, y así sucedió. Fue en ese caso, como el que estoy mencionando, el violín, y ella comenzó a tocar. Toda la orquesta, toda la agrupación estaba en silencio y comenzó a tocar el violín. Y yo estaba allí en la plataforma. Ese día me habían invitado para predicar, y yo miraba las caras de la gente, y cuando esta niña comenzó a tocar el violín, había raudales de lágrimas que corrían por las mejillas de casi toda la gente. Y yo dije, oh Dios, qué unción tan tremenda la que hay aquí, qué unción del Espíritu Santo. Había lágrimas mientras tocaba. Luego, después del violín, se unió un teclado, el piano, otros acordes, saxofón, se unieron varios instrumentos, pero el violín seguía siendo en ese momento la nota principal. Algo que me impresionó era el respeto. ¿De quién? De todos los músicos, los demás músicos, gente muy bien entrenada en el Espíritu Santo. ¿Por qué? El respeto que había al director de la orquesta en ese momento. Había un respeto tremendo. Y Dios inspiró a todos para acompañar el violín. ¿Quién era el director de la orquesta? El Espíritu Santo. Y todos los demás instrumentos tocaban suavemente, y el violín se seguía oyendo, y todos se unieron, y se oía algo espectacular, pero se sentía realmente la presencia del Señor. Entonces, definitivamente, el Espíritu Santo. Yo quiero animarle a usted, cada vez que venga a adorar a Dios aquí, venga en la unción, venga en el quebranto, venga esperando adorar a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. David, rey de la alabanza, un hombre quebrantado bajo la unción del Espíritu Santo. Número 2, David, rey de la alabanza, un hombre de fe que veía a Dios. ¿Cómo lo veía? Y eso me fascina mucho de David. Y todos nosotros, no solamente la responsabilidad es del grupo de alabanza, de gente joven, de la iglesia Plenitud, es de usted y es mía la responsabilidad. ¿Cómo veían a Dios? Estos veían a Dios grande y poderoso. Primer libro de Samuel 17:26. Veamos, primer libro de Samuel 17,
26. Vamos allí. Dice la Biblia: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Atención, aquí encontramos a David hablándole a todos los ejércitos, parado frente al gigante Goliat, que ya les mencioné sus características. Y David dijo: ¿qué harán? O mejor, ¿qué le darán al hombre que venciere a este filisteo? Versículo 36, más adelantico, David habla de cómo Dios lo ha librado de fieras, y dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Atención, ¿cómo veía David a Dios y cómo veía al gigante? Recuerde, el gigante medía 3 metros de altura, pero David dice: ¿quién le teme? ¿Y por qué este hombre se ha atrevido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cómo veía David a Dios? ¿Cómo lo veía? Como un gigante, como un gigante. David veía a Dios como un gigante. El hombre David veía a Dios como el gran comandante de los ejércitos del Dios viviente. ¿Cómo veía David a Dios? Grande y poderoso. Y si no, pasemos más adelantico, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Estamos hablando en este tema, David, rey de la alabanza. ¿Cómo veía David a Dios? Como un Dios gigante y poderoso. Versículo 46. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El rey de la alabanza veía a un Dios gigante y poderoso. Si tú quieres alabar a Dios con el mismo corazón de David, tienes que aprender a ver a Dios grande y poderoso. Y terminemos en el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Pregunta para ti, pregunta para mí hoy: ¿cuál es la dimensión, la grandeza del Dios que tú adoras? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Ves tú a Dios verdaderamente así como dice aquí la Biblia? Miremos Isaías, por ejemplo, Isaías 42:13, Isaías 42:13, miremos rápidamente allí, porque esa es la dimensión. Dice la Biblia en Isaías 42:13: el Señor Dios saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Cómo debe ser el Dios que nosotros vemos? ¿Qué dice aquí la Biblia? Como gigante. Mire a Dios como gigante. Como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Qué dijo Jeremías? Jeremías 20:11, ahí enseguida. Mi hermano, le estoy dando nutrición, le estoy dando multivitaminas para su vida. Jeremías 20:11, ¿qué dice la Biblia? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Mas Jehová está conmigo. Oiga, léalo, pero léalo con fe. Repítalo después de mí. Léalo, diga lo mismo. Mas, oiga, Jehová, los escucho, está conmigo. Grítelo. ¿Cómo? Poderoso gigante. Dele un aplauso al Señor. ¿Cómo está Dios? ¿Como poderoso qué?
gigante. Dios es como poder, véalo así, esa es la dimensión que David veía a Dios, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Tiene un resaltador? Márquelo, vale la pena, ahí en su Biblia. No prosperarán los que están en contra tuya, serán avergonzados, tendrán perpetua confusión. Esa era la clase de Dios que David veía. El Señor está sobre mí como poderoso gigante. Recuerde, siempre que adoremos a Dios, en la medida que le conocemos mejor, le adoramos mejor. Lindo. Le pido a Dianita que lo ponga en directo ahorita mismo, ahí saliendo en la transmisión. En la medida que conocemos mejor a Dios, le adoramos mejor. Hoy estamos haciendo confesiones de fe. Repítalas conmigo, dígalo así bien fuerte. En la medida que conocemos mejor a Dios, le adoramos mejor. Oh, qué maravilla. Cuando usted cantó hace un rato esta mañana con nosotros, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Si usted conoce bien a Dios, si usted sabe que Él es como poderoso gigante, usted lo ve soberano, esplendente, lleno de autoridad. Y usted mira el trono de Dios cuando usted canta, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuando usted lo ve así, no puede hacer otra cosa que dejar que sus lágrimas se derramen, porque está usted viendo a Dios en la dimensión verdadera en la cual Dios es. Por eso, cuando conocemos mejor a Dios, somos mejores adoradores. Número 3. El rey de la alabanza, David, fue un hombre quebrantado. Mire, David cometió errores, David cometió pecados, David cayó, pero la Biblia nos muestra cómo David, a pesar de sus errores, se humilló, Dios lo perdonó, él fue quebrantado, y en medio del quebranto de David nacen dos joyas, dos salmos preciosos. Escríbalos. Después que David cayó, nació el Salmo 32 y nació el Salmo 51. El Salmo 32 yo lo he titulado el Salmo de la culpa y el perdón. En el Salmo 32 David está muy quebrantado y dice: Señor, me siento culpable. Bienaventurado, dice David, Salmo 32:1, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David se humilla y dice: Dios, te he fallado. Y él dice su condición: mientras callé, Salmo 32:3, envejecieron mis cuerpos mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa es una verdad bíblica y científica. El pecado envejece prematuramente. El pecado daña los huesos. El pecado daña las articulaciones donde los huesos se unen. El pecado se envejece la piel. Es terrible, pero es cierto. Una persona metida en la iniquidad, hasta la piel se le reseca, pierde la lozanía, y peor aún si está joven todavía él o ella, la piel se daña. Pero David dice algo. Versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oh, qué hermoso. Nace el Salmo 32, quebranto, y nace también el Salmo 51. Dios, no me eches de delante de ti. Dios, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hemos visto hace un momento cómo David, cuando tocaba frente al rey Saúl, el espíritu malo que había en Saúl se iba, pero David se dio cuenta
que había perdido esa unción, que ya no era el mismo. Saúl quería una persona, él lo mandó llamar y dijo: consíganme a alguien que toque bien. Al diablo le gusta la gente que toca bien, métrica, medida, que cante bien, que no se desafine, se desentone. Pero ya lo hemos dicho, el diablo no le tiene miedo a alguien que toca bien y que canta bien. El diablo le tiene miedo a un adorador que tiene la unción del Espíritu Santo de Dios. A ese le tiene miedo el diablo. Necesitamos gente, y vuelvo a repetir, no le echen la culpa al grupo de alabanza nunca. Ustedes también, todos como creyentes, somos responsables, no de cantar solamente bien, pero de cantar con el quebranto y la unción del Espíritu Santo. Mi hermano, trate de llegar temprano, procure llegar antes de las 10, no se pierda la alabanza. No se pierda el momento en el cual, cuando se canta y se adora y se toca, la unción del Espíritu Santo echa fuera espíritus malignos. Entonces, David, rey de la alabanza, un hombre quebrantado, él sabía que había perdido la unción. Salmo 51: no me eches de delante de ti, oh Dios, por favor, no quiero que me eches. No quites de mí tu Santo Espíritu. Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vuélveme, Señor, el gozo, vuélveme la unción. Si tú has perdido la unción de Dios, yo te estoy en este día diciendo: vuelve al Señor y dile: Dios, no me eches delante de ti. Perdóname, Señor. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme, Señor, la unción del Espíritu Santo. David entonces se volvió un hombre quebrantado, y el poder de Dios comienza a perfeccionarse en las debilidades de David. Dios le había dado un juicio por haber fallado a Dios, y le dice: la espada no se apartará de tu casa, le dice Dios a David en segundo libro de Samuel 12:10. Él tuvo que pagar algunas consecuencias, pero Dios lo perdonó y él se volvió un hombre humillado en la presencia del Señor. En el Salmo 30:12, ya hemos mencionado el 32, pero el 30:12 dice: por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y en el Salmo 35:18, porque estamos hablando del Rey de la alabanza, dice Salmo 35:18: te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Amén. Gracias a Dios. Y vamos a ver algo más. David, y esta predicación la vamos a continuar en la próxima sesión, pero David era un hombre que llegó a ser, y esta es mi última partecita de hoy, conforme al corazón de Dios. Recuerde, el diablo no le tiene miedo al que canta bien y al que toca bien. El diablo le tiene miedo al que posee la unción del Espíritu Santo. David fue un hombre que llegó a ser conforme al corazón de Dios. ¿Y cuánto le costó? Primer libro de Samuel 13:14. Vamos concluyendo, y ahí en el capítulo 13 y el versículo 14 miramos lo que nos dice la Biblia. Escuche bien. Dice la Biblia: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón. Oiga, esto es interesante. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Entonces, David era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Estas palabras se las dice Dios a Saúl. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él perdió la unción en su maldad, pero recuperó la unción y de nuevo volvió a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos leer
Hechos, capítulo 13 y versículo 22. En el Nuevo Testamento, le invito para que leamos Hechos 13, 22. Escuche lo que dice la Biblia en Hechos 13, 22. Quitado o sea Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un adorador de Dios. Y vuelvo a insistir, no solamente el grupo de ministración de alabanza, pero cualquiera de nosotros, un adorador de Dios, un verdadero adorador, es alguien que tiene el corazón de Dios, el palpitar de Dios. Te pregunto, ¿tienes tú el corazón conforme al de Dios? Segunda pregunta, ¿qué es tener un corazón conforme al de Dios? Primera respuesta, tener un corazón conforme al corazón de Dios es tener el palpitar de Dios. Si no lo has hecho nunca, te invito para que vayas hoy a tu casa y esta semana comiences a orar y a decir: Dios, ayúdame, enséñame, yo quiero saber qué es tener el palpitar tuyo. Señor, quiero aprender a tener el palpitar conforme a tu corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es un hombre que tiene un corazón que palpita con la misma misericordia de Dios. El palpitar de Dios es la misericordia de Dios. El palpitar de Dios es la ternura de Dios. Debemos ser tiernos como Dios. El corazón del palpitar de Dios es el corazón del amor de Dios. Misericordia, ternura, amor es el palpitar de Dios. En la predicación anterior estuvimos hablando de llorar con los que lloran, de sufrir, de dolernos con ellos. Dios tiene un palpitar tremendo. Él quiere que aprendamos a tener el palpitar de Dios, que sintamos lo que Dios siente. Esta semana, contaba ayer en la célula, yo estuve visitando a un primo mío y le estoy rogando a Dios. Él pesa en este momento apenas 49 kilos. Los médicos dicen que tiene un terrible tumor carcinoma en su estómago. Y cuando yo lo abracé, yo estaba quebrantado y tenía ganas de llorar. Sentía como el que está abrazando un esqueleto. Pude sentir sus clavículas, pude sentir los huesos de los omóplatos, pude sentir sus costillas y lo abracé. Y es un diagnóstico terrible y oré por él, pero cuando lo oré sentí una unción del Señor y sentía en mi corazón, en mi alma dolor, y yo podía sentir lo que Dios siente por él. Oh, mis amados, tenemos que aprender a sentir el palpitar del corazón de Dios. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien sufre, cuando alguien no tiene que comer, que el Señor nos ayude a tener el corazón de Dios. Pero sobre todo, sentir el palpitar de Dios cuando vemos gente que se está yendo al infierno y que se están perdiendo, metidos en la droga, como un jovencito que también me dijo esta mañana en el programa radial una señora, que él, imagínese, la mamá es pianista en una iglesia acá, y él, su hijo, ojo, el diablo le tira mucho a los adoradores. Me dijo la señora esta mañana: mi hijo de 20 y pico de años, me dijo la señora, es un gran adorador, y sabe, mi hijo se ha metido en el licor y se está empezando a contaminar con las drogas. Varias veces ha llegado en la madrugada con tragos, lo han herido, me dijo la señora. Y la semana pasada salió de cuidados intensivos, estuvo entre la vida y la muerte. ¿Sabe lo que pasó con el muchacho? Le metieron 6 puñaladas. 6 puñaladas le metieron a su hijo. Y dice, eso hace 15 días. Y hace 8 días otra vez estaba casi totalmente embriagado. Y la señora me dice, oh pastor, ore a Dios. Yo le dije, esta mañana le dije por radio a la señora, le dije por el teléfono, le dije, hermana,
pídale a Dios, pero hable con su hijo y dígale: hijo mío, Dios te ha dado varias oportunidades. Has estado al borde de la muerte por haberte apartado de Dios. Dile como tú me dices: hijo, tú eres un adorador de Dios. Dios te ha librado de accidentes, te ha librado de que te maten. Has estado en coma, has estado a punto de irte al infierno. Dios te ha dado la oportunidad. Le dije esta mañana: señora, dígale a su hijo: Dios te ha dado la oportunidad de vivir y de no irte al infierno y de servirle al Señor. Hable con su hijo y dígale: hijito mío, vuélvete a Dios, vuélvete de tu maldad, vuélvete de tu pecado. Esta pobre mujer, pianista en una iglesia, su hijo adorador, y mire, varias veces me dice que ya lo han herido. Entonces Dios le ha dado varias oportunidades. Le dije: hable con su hijo. Y me gustaría hablar con él y dile: Dios te ha dejado vivir y has estado en coma. Dios por misericordia te ha protegido. Esta señora posiblemente va a venir un domingo acá. Quizá ustedes la van a conocer, pianista de otra iglesia, y vamos a estar orando por ella y esperamos que pueda traer a su hijo. Pero el diablo está tirando a los adoradores. Tú como cristiano, insisto de nuevo, no estás acá, pero Dios también tira a los adoradores. Dios está buscando gente conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David terminó siendo hallado conforme al corazón de Dios? Porque David fue un hombre misericordioso. Primer libro de Samuel 24:7. Volvamos ahí. Primer libro de Samuel 24, versículo 7. Leamos lo que nos dice la Biblia allí. Es que David perdonó a Saúl, su enemigo, que lo quería matar. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Observe, David tuvo la oportunidad de matar a su enemigo Saúl, que había atentado contra su vida, y la Biblia dice que Saúl salió de la cueva y David le permitió salir de la cueva con vida. El versículo 8 dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey, mi señor el rey, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Oh, wow, yo digo: Dios, qué nobleza la de David. No le quiso hacer daño a Saúl, lo perdonó. ¿Y de qué manera? La Biblia nos dice que se inclinó con el rostro a tierra y le decía: mi Señor. Esto me conmueve. ¿Sabe por qué? Yo veo ahí el corazón de Dios. Yo veo en David el corazón de Dios. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyen las palabras de los que dicen: mira, que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Bueno, yo creo que esto lo dice todo. Vamos a orar y démosle gracias a Dios. David, rey de la alabanza, un hombre que aunque fracasó, encontró el perdón de Dios y encontró la misericordia de Dios, y fue hallado, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Cierre sus ojos y oremos y digámosle: Señor, dame un espíritu conforme a tu Santo Espíritu. Dame, Señor, el fluir de tu presencia. En nuestra próxima predicación vamos a ver la orquesta de David. Se lo adelanto, tenía 4,000 músicos, tenía David. 4,000
músicos. ¿Usted ha visto una orquesta de 4,000? Yo no la he visto. 4,000 tenía David. Vamos a orar a Dios y digámosle: Señor, ayúdame a ser un buen adorador. Oremos al Señor. Alguien está enfermo, le invito para que venga rápidamente aquí al frente y yo le voy a ungir con aceite. Si usted ha estado enfermo, venga y vamos a orar juntos al Señor. Pero mientras tanto, incline su rostro ahí donde está, por favor, y ore a Dios. Dígale en este día: Señor, dígale conmigo: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, perdóname en lo que te he fallado. Límpiame con tu sangre. Limpia mi vida, Señor. Limpia mi vida, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Y ayúdame y dame un corazón como el tuyo. Dame, oh Dios, un corazón como el tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que está aquí. Bendigo a los niños en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, cada persona para que tú le des salud, consolación de tu Espíritu Santo en esta vida, Señor. Consuélale, Dios, con tu Espíritu. Llena, Señor, el vacío que hay en su corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el vacío que ha dejado su esposo y que ha partido para estar contigo en su presencia, Señor, yo te ruego, llena, Señor, ese vacío. Da la sanidad con tu Espíritu, Dios. Sana toda herida, Señor. Y te ruego que tu Santo Espíritu, Dios, quite todo dolor. Da consolación, Dios, en el nombre de Jesús. Da consolación con tu Espíritu, te ruego, Dios. Bendice estas vidas, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te ruego que des salud, Dios. En el nombre de Jesús, llena con salud estas vidas. Sana sus cuerpos, Señor. Dales vigor y nuevas fuerzas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Sánales con tu Espíritu. Sánales por tus heridas, Dios. Y dales vigor y fuerzas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dales vigor y nuevas fuerzas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, dales vigor y nuevas fuerzas, Señor, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, levantemos nuestras manos, adoremos a Dios, démosle gracias. Dígale: Señor, gracias por tu misericordia. Dile a Dios: Señor, gracias por tu fidelidad. Dile a Dios: gracias por tu fidelidad conmigo. Dile a Dios: gracias por tu salud. Gracias por la salud en mi cuerpo. Gracias, Señor, dile, porque has sido fiel. Gracias y me has sostenido. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que todo ligamento en el nombre de Jesús sea restaurado y puesto nuevo, Señor, de sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, en estas articulaciones, Señor, en el nombre de Jesús te adoramos. Levanta tus manos y dile: Dios, te adoro, Dios, te doy gracias, Dios, te exalto y te bendigo, Señor. Eres mi sanador, eres mi fuerza, eres mi Rey. Eres mi Redentor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adora a Dios y dale gracias.